¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos sean todos ustedes a la séptima y última sesión de este seminario de lectura que hemos estado dedicando a el texto Introducción al análisis estructural de los relatos. Hoy culminamos la revisión de las ideas más importantes de este interesante texto en una edición compilatoria de diversos documentos, muy interesantes todos, de las ediciones Coyoacán, que está publicada en el año de 1996 en México y que incluye textos, además del de Roland Barthes, que nos compete en este seminario. Incluye también trabajos de Greimas, de Umberto Eco, de Jules Gritti, de Violet Morin, Christian Metz, Gerard Genet, Tzvetan Todorov y Claude Bremont. Hoy finalizamos este seminario hablando del quinto y último apartado de esta introducción que nos presenta Roland Barthes y que titula El sistema del relato. Será la conclusión. Este apartado va a tener dos subapartados: el primero, distorsión y expansión, y el segundo, mímesis y sentido. Así es que antes de comenzar con la revisión de este quinto y último apartado de la introducción al análisis estructural de los relatos, los invito a dejarnos su me gusta, a compartir el enlace de la transmisión, a comentarnos, a platicarnos qué les ha parecido este seminario, qué les ha parecido estas propuestas de Roland Barthes, y también, por supuesto, que puedan sugerir al Círculo de Cine nuevos textos, nuevos autores, nuevas lecturas que les gustaría que revisáramos también en estas secciones, en esta sección del seminarios de lectura. Así es que pues los invitamos a participar con nosotros en el chat. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, 9 de la noche con 3 minutos, y comenzamos con la revisión de este trabajo. Antes también saludamos a Ramiro Soto Peña, quien ya está conectado aquí para escuchar la transmisión de la clausura, digamos, de este seminario de lectura dedicado a Roland Barthes. El quinto apartado, en la página 30, comienza con un breve párrafo que da inicio a el quinto apartado del sistema del relato. En este, Roland Barthes nos dice que la lengua puede ser definida por dos procesos fundamentales. Uno de ellos es la articulación o segmentación que produce unidades. Esta es la forma de la que habla Benveniste. Y la segunda de estos procesos fundamentales es la integración que reúne estas unidades en unidades de un orden superior. Este es el sentido. Este doble proceso, nos dice Roland Barthes, lo encontramos en la lengua del relato. También es que conoce una articulación y una integración, una forma y un sentido. El primer apartado de los dos que forman parte de este quinto tema que lleva por título El sistema del relato es el de la distorsión y la expansión. En este apartado nos dice Roland Barthes que la forma del relato está caracterizada por dos poderes: el de distender sus signos a lo largo de la historia y el de insertar en estas distorsiones expansiones imprevisibles. Nos dice que hay una distaxia en la medida en que los signos de un mensaje ya no están simplemente yuxtapuestos, en la medida en que esta linealidad en sentido lógico se ve alterada. Una forma notable de distaxia se da cuando las partes de un mismo signo son separadas por otros signos a lo largo de la cadena del mensaje. Al estar fracturado el signo, su significado se reparte en varios significantes que están distantes unos de otros y cada uno es incomprensible tomado de manera independiente. Las unidades de una secuencia, aunque forman un todo a nivel de esta secuencia misma, pueden ser separadas unas de otras por la inserción de unidades que provienen de otras secuencias. La estructura del nivel
funcional, decía en apartados anteriores, tiene la forma de una fuga, retomando la forma musical de la fuga. Según la terminología de Bailey, quien opone las lenguas sintéticas en las que predomina la distaxia, como es el caso del alemán, a las lenguas analíticas que respetan una linealidad lógica y la nomosemia, como en el caso del francés, el relato sería una lengua fuertemente sintética, basada en una sintaxis de encastamientos y de desarrollo. En esta, cada punto del relato va a irradiar en varias direcciones a la vez. En la página 31 nos dice que esta distorsión generalizada da a la lengua del relato un sello muy peculiar, un sello propio. Se establece una suerte de tiempo lógico que tiene poca relación con el tiempo real, aunque la pulverización aparente de las unidades sea mantenida por la lógica que une los núcleos de esta secuencia. El caso muy particular del suspenso, el suspense, muy propio también de la cinematografía, nos dice Roland Barthes, el suspenso no es más que una forma privilegiada o exasperada de la distorsión. Por una parte, al mantener una secuencia abierta, refuerza el contacto con el lector o con el oyente y asume una función fática. Y por otra parte, le ofrece la amenaza de una secuencia incumplida, de un paradigma abierto, es decir, de una confusión lógica. Es esta confusión, precisamente, la que se consume con angustia y placer en la obra. El suspenso, finaliza esta descripción o esta valoración Roland Barthes, el suspenso atrapa por el ingenio y no por la emoción. Lo que puede ser separado también puede ser conectado. Esta idea le permite también abrirlo hacia la cuestión de los núcleos funcionales, cómo estos núcleos funcionales presentan espacios intercalares que se pueden llenar los intersticios con las catálisis. Recordemos que la catálisis son estos elementos que unen o unifican o sirven de lazo entre los distintos funciones cardinales o los núcleos del relato. Sin embargo, dice Roland Barthes, la libertad de catálisis puede ser regulada según el contenido de las funciones y según la sustancia del relato. El poder catalítico o el poder de estas catálisis del relato tiene como corolario su poder elíptico. Por un lado, una función puede economizar todas las catálisis virtuales que encierran. Por otro, es posible reducir una secuencia a sus núcleos y una jerarquía de secuencias a sus términos superiores sin alterar por ello el sentido de la historia. El relato es muy interesante porque se presta al resumen, lo que antes se llamaba el argumento. Pero cada discurso tiene su tipo de resumen. Por el contrario, el resumen del relato mantiene la individualidad del mensaje. O dicho de otra forma, el relato es trasladable o traducible. Lo que no es traducible o transmisible solo se determina en el último nivel, que es el narracional, el nivel de la narración. Los significantes de narratividad difícilmente pueden pasar de la novela al film, nos dice en el texto. Y la última capa del nivel narracional, la escritura, no puede pasar de una lengua a otra, o si es posible que se realice este paso, lo realiza de manera muy mala.
Dice también que la traductibilidad del relato resulta de la estructura de su lengua. Por un camino inverso sería posible descubrir esta estructura distinguiendo y clasificando los elementos que diversamente son traducibles e intraducibles en el relato. La existencia actual de semióticas diferentes y rivales, Roland Barthes nos especifica de estas semióticas el caso de la literatura, la semiótica del cine, la semiótica que se encarga del estudio de las tiras cómicas, de la radiodifusión. Bueno, todas estas semióticas diferentes y rivales que existen en la actualidad facilitarían mucho esta vía de análisis. El segundo apartado en la página 32 lleva por título Mímesis y sentido. Nos dice que en la lengua del relato el segundo proceso importante es ahora la integración. Es la integración en sus formas variadas la que le permite compensar la complejidad y la aparente incontrolable de las unidades de un nivel. Esto permite orientar la comprensión de elementos que se presentan discontinuos, continuos y heterogéneos. Nos dice Roland Barthes que si llamamos, como lo usa Greimas, isotopía a la unidad de significación, diremos que la integración es un factor de isotopía. Cada nivel, que es un nivel integrador, da su isotopía a las unidades del nivel inferior y le impide al sentido poder oscilar, o por lo menos oscilar tanto que resulte incontrolable el manejarse con estas multiplicidad de unidades en el mismo nivel. La integración narrativa no se presenta de un modo regular. A menudo una misma unidad, que es una unidad de sentido, puede tener también dos correlatos. Uno en un nivel puede ser entendido como una función de una secuencia y el otro en otro nivel puede ser entendido como un indicio que remite a un actante. El relato se va a presentar así como una sucesión de elementos mediatos e inmediatos que están fuertemente relacionados, fuertemente imbricados. La distaxia orienta una lectura horizontal, pero la integración le supone también una lectura vertical. Ven ustedes cómo aquí también esta relación horizontal-vertical también la había manejado anteriormente en los segmentos anteriores de este mismo documento en relación a este otro carácter de los niveles. Por el concurso de estas dos vías de la estructura se va a ramificar o va a proliferar o descubrir esto nuevo. Hay una libertad también del relato. Nos dice que esta libertad de todo locutor, por ejemplo, frente a una lengua, pero también esa libertad está literalmente limitada entre el fuerte código de la lengua y el fuerte código del relato que se abre un vacío. Este código que se abre o este vacío es ante la frase. La creatividad, por tanto, de este relato se va a situar entre dos códigos. Aquí está diciendo que esta libertad está un tanto limitada, pero es posible cierta creatividad en el relato. ¿Dónde se va a situar? Bueno, esta creatividad se va a situar entre dos códigos, el de la lingüística y el de la translingüística. Paradójicamente, el arte es un asunto de enunciados de detalle, en tanto que la imaginación va a ser dominio del código. Es decir, aquel artista que presenta en su obra una imaginación para representar las cosas es porque en realidad
tiene un extraordinario dominio del código. Por eso es que podemos nosotros identificarlo. Hay entonces que oponerse, dice Roland Barthes, a las pretensiones de realismo del relato. En todo relato, la imitación va a ser contingente. La función del relato no es la de representarse, sino el montar un espectáculo enigmático que no podría ser de orden mimético. La realidad de una secuencia no está en la sucesión natural de las acciones que la componen, sino más bien en la lógica que en ellas se expone o se arriesga y también se cumple. El origen de una secuencia no es la observación de la realidad, sino la necesidad de variar y de superar la primera forma que se haya ofrecido al hombre. Esta es la repetición. La lógica tiene aquí un valor liberador y con ella también el relato. Puede que los hombres reinyecten en el relato todo lo que han conocido, lo que han vivido, pero al menos lo hacen en una forma que ha triunfado de la repetición y se ha logrado instituir como un modelo de un devenir. Finaliza Roland Barthes su trabajo en la página 34 diciendo que lo que sucede en el relato no es, desde el punto de vista referencial o real, literalmente nada. Lo que pasa es solo el lenguaje, la aventura del lenguaje. Nos dice que podemos admitir que el relato es contemporáneo del monólogo, creación, al parecer, posterior a la creación del diálogo. Y nos dice que en todo caso, y sin querer forzar la hipótesis filogenética, es decir, la hipótesis de qué fue primero, el monólogo o el diálogo, puede ser significativo que sea en el mismo momento, a la edad de 3 años, en la que el niño inventa, entre comillas, a la vez la frase, el relato y el Edipo en este niño. Entonces así termina en la página 34 esta revisión del sistema del relato, hablándonos de la distorsión y la expansión, pero también de la mímesis y el sentido final de todo este sistema, que se basa fundamentalmente en tres grandes niveles, ¿no? El nivel de las funciones, el nivel de las acciones y finalmente el de la narración, y cómo estos tres niveles se van implicando uno al otro. Bien, pues esta es la revisión del texto de introducción al análisis estructural de los relatos, una propuesta interesante, evidentemente dentro de la corriente del estructuralismo francés, para poder analizar los relatos, la gran variedad de estos relatos, un tema que sin duda toca, compete a la cuestión cinematográfica que nos interesa, por lo menos aquí, de manera muy particular en el seminario de lectura, pero también en el Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Así es que pues es un texto interesante, a veces un tanto complejo, que hay que ir párrafo por párrafo, ir deteniéndonos, reflexionando, ir planteando tal vez algunos ejemplos, asociándolo con algunos relatos de manera específica para poder ir identificando sus clasificaciones. Así es que pues queda hecha la invitación para también seguir profundizando en la propuesta de este autor y por supuesto del análisis estructural de los relatos. Así es que pues este ha sido la revisión en 7 sesiones
que hemos hecho a esta introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes, un texto sin duda importante, interesante, que nos da de manera muy breve, muy sintética, una idea general de su propuesta de análisis. Así es que pues espero que les haya gustado, que les haya servido esta reflexión, este trabajo Roland Barthes y por supuesto la revisión que hemos hecho de este documento. Los invitamos a seguir al pendiente de nuestras próximas transmisiones en vivo, en el que estaremos presentando otros documentos. De la misma forma, los invitamos a dejar sus comentarios, a también hacer algunas propuestas de textos de autores que les gustaría que abordáramos en esta sección. Así es que pues estaremos con mucho gusto leyendo sus opiniones, sus comentarios al respecto. Sin más, les agradezco mucho la atención que han tenido a este seminario y les deseo que tengan una excelente noche y que estén al pendiente de nuestras siguientes transmisiones con la revisión de otros interesantes textos en torno al cine. Así es que muchas gracias y hasta el próximo seminario. Buenas noches.